El presidente venezolano, Nicolás Maduro, volvió a ser el centro de la controversia al hacer sorprendentes declaraciones en su programa de televisión del lunes 23 de septiembre. Maduro, conocido por su régimen autoritario, reveló detalles sobre el destino de la riqueza del pueblo venezolano. Sin embargo, en lugar de asumir responsabilidad, arremetió nuevamente contra las sanciones impuestas por países extranjeros, atribuyéndoles la pérdida del 99% de los ingresos del país. Según él, estas sanciones, que describió como criminales, fueron responsables del colapso económico, afirmando que Venezuela ha sido víctima de más de 930 medidas punitivas que habrían devastado su economía. El mandatario pintó un cuadro en el que el sufrimiento de Venezuela era el resultado directo de estas sanciones, sin mencionar los profundos problemas estructurales que enfrenta el país bajo su administración. Entre las heridas que mencionó, incluyó daños a la infraestructura, crisis sociales y la caída del ingreso nacional. Sin embargo, con su habitual retórica, también aseguró que los culpables de esta situación son los mismos que promueven una campaña de engaño para hacer creer a la población que el verdadero problema es su gobierno. Lo más alarmante es cómo Maduro intentó, una vez más, construir una narrativa en la que se presenta como el salvador de la economía venezolana. En sus declaraciones, afirmó que el país está en un proceso de recuperación y crecimiento, afirmando que el Producto Interno Bruto, PIB, había crecido más del 8% en el primer semestre del año y proyectando un crecimiento superior al 10% para el cierre del año. Estas afirmaciones contrastan con la dura realidad que vive la mayoría de los venezolanos, quienes enfrentan una inflación galopante, falta de acceso a bienes básicos y una infraestructura en ruinas. A pesar de la crisis humanitaria que sufre el país, Maduro persiste en su narrativa de culpar a factores externos y minimizar los efectos devastadores de su propio régimen. En sus recientes declaraciones, Nicolás Maduro continúa utilizando las sanciones internacionales como chivo expiatorio para justificar la devastadora situación económica de Venezuela, eludiendo su propia responsabilidad en el colapso del país. Aunque insiste en que el crecimiento económico es inminente bajo su liderazgo, la realidad para la mayoría de los venezolanos sigue siendo una de pobreza, crisis social y una infraestructura en ruinas. Mientras Maduro proyecta una imagen de recuperación, sus palabras contrastan con la difícil situación que enfrenta su nación, exacerbada por años de mala gestión y políticas fallidas. Lamento la situación que atraviesa Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, y es comprensible que tantas personas estén buscando una salida a la crisis. Venezuela en crisis, la resistencia frente a la dictadura de Nicolás Maduro. Nicolás, disculpa, ¿ya comiste? Parece que no te vas. Lamentablemente, parece que tienes la intención de hacerte eterno en el poder, consciente de que al dejar el cargo te espera una sentencia fija e ineludible. Tienes muchas cuentas pendientes que enfrentar fuera de Miraflores. Quizás por eso insistes en mantener una narrativa de mentiras en cada informe que presentas. A menudo proclamas que bajo tu mandato Venezuela ha fortalecido su economía, especialmente en la industria petrolera, y diversificado en otros mercados. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La economía venezolana no crece, y menos aún la llamada economía no petrolera, que está completamente estancada. ¿Qué ha crecido realmente? En el pasado, durante la era de Chávez, la producción petrolera aumentaba ligeramente y el precio del crudo subía, lo que a su vez incrementaba las importaciones. Se hablaba de una economía en expansión, pero era una ilusión, ya que solo se basaba en los ingresos del petróleo. La verdadera economía, aquella que produce alimentos, bienes y servicios esenciales, fue abandonada. Hoy en día, esa realidad ha explotado en la cara de todos. Las mentiras han sido expuestas, y el colapso económico ha sumido al país en una profunda miseria. Gracias a esa miseria sembrada por el régimen, millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar su patria, buscando sobrevivir en las calles de otros países. La líder opositora María Corina Machado ha sido firme y contundente en sus declaraciones, desenmascarando las falsedades de Maduro. En uno de sus discursos más resonantes, dejó claro que la catástrofe que vive Venezuela no puede ser ocultada por más tiempo. ¿Cómo es posible que un país con las mayores reservas de petróleo en el mundo no tenga gasolina ni servicios básicos? Los niños asisten a clases solo 2 días a la semana, los hospitales no tienen agua, y un maestro apenas gana lo suficiente para sobrevivir. La migración masiva de venezolanos es la mayor crisis humanitaria actual, superando incluso la de Ucrania. Solo en la frontera con Brasil, el flujo de personas que cruzan diariamente ha pasado de 50 a más de 800 en cuestión de semanas. Es una tragedia. La razón es simple. Cuando una sociedad siente que no tiene futuro en su propio país, la única opción que le queda es huir. Cada palabra de María Corina Machado refleja la verdad de un pueblo que sufre bajo el yugo de un régimen tiránico, liderado por Maduro y sostenido por cómplices como Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez, quienes no muestran remordimiento al cometer crímenes contra sus propios compatriotas. A pesar de todo, el pueblo venezolano no ha perdido la esperanza. Esta vez no será como antes.
Esta vez, el esfuerzo final debe llevar a la paz definitiva y al fin de la dictadura. Venezuela fue un país próspero, pero la corrupción y la ineptitud de la izquierda lo han llevado a la ruina. Ahora, el momento ha llegado para recuperar esa Venezuela libre, una tierra de oportunidades, donde todos puedan soñar y elegir su propio destino. Al pueblo venezolano, ánimo. No se rindan. El mundo está con ustedes. Aunque el panorama parezca oscuro, siempre hay una luz al final del túnel. La libertad está más cerca de lo que parece, y juntos, podemos alcanzarla. Si este mensaje te inspira, compártelo, para que más personas encuentren fuerzas para seguir luchando. La paz vendrá pronto.